Les agradezco si siguen viendo esta siguiente parte de este estudio del Salmo capítulo 18. Quedamos en el estudio segundo, de que cómo vemos cómo David seguía usando el mismo lenguaje poético y cómo eso lo aplicamos al juicio de Dios, cómo el juicio de Dios se manifiesta de esa forma poderosa. Como inclusive hemos dicho que, decía que en su segunda venida Cristo va a manifestar su ira de esa manera ante las naciones. Claro, nosotros vamos a venir con Él, como nos dice la palabra, en su segunda venida a reinar, porque antes de todo va a ser el rapto. Claro, esos son dos temas distintos, pero eso no lo vamos a tocar aquí. Pero la que quiero dar a entender es que David dio a entender cómo es el juicio de Dios, cómo Dios lo libró de su poderoso enemigo, enemigos que eran más poderosos que él, y cómo eso lo aplicamos nosotros también, de que sinceramente pues vivimos en un mundo donde el enemigo es más poderoso. Y claro, si lo aplicamos a lo espiritual, dice la Biblia, Jesús dijo, el príncipe de este mundo es Satanás, y no podemos negar que humanamente nosotros no le vamos a ganar a ese enemigo, es más poderoso que nosotros. O cualquier arma que usemos para enfrentar al mundo no le vamos a ganar, inclusive al mismo enemigo de nuestras almas, como dice la Biblia, al diablo. Es solo con la ayuda de Dios, y es solo Él que nos va a poder librar de eso. Y terminamos el estudio con el versículo 20, que dice que Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Claro, expliqué qué significa eso, que David jamás intentó actuar a su propia manera, de que aunque fue profetizado que iba a ser el rey de Israel, que iba a gobernar en lugar de Saúl, él no usó medios malvados para justificarse, y decir, como fui profetizado, voy a actuar de esta manera. No vemos eso. Entonces por eso dice que Dios lo recompensó de esa manera. Y claro, si nosotros actuamos de la misma manera, pues, Dios promete recompensarnos. Esa es una promesa garantizada si trabajamos bien en el negocio, en el trato que tenemos con nuestros familiares, amigos, vecinos, en cómo tratamos a los demás. Claro que ahí va a haber una recompensa, pero si lo hacemos de acuerdo a la justicia de Dios, esa justicia que se nos ha manifestado. Y es aquí donde David sigue diciendo los versículos 21 y 22, porque yo he guardado los caminos de Jehová. Eso de los caminos significa mandamientos. Se puede aplicar de esa forma figurada, porque los mandamientos del Señor son como esos caminos que nos dirigen a lo correcto. Y no me aparté impíamente de mi Dios, es la idea. Hasta el momento aquí, David todavía él mantenía esa rectitud, porque claro, no podemos olvidar el incidente del pecado terrible que cometió, del adulterio con Betsabé, y de cómo cometió el otro terrible pecado del asesinato, de mandar a matar al esposo de esta mujer, Pero hasta este momento vemos que David en esta situación sí estaba actuando con justicia. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, es decir, los mandamientos. No nos podemos engañar pensando que David se está refiriendo a otra cosa. Es obvio que está hablando de los mandamientos del Señor. David era un hombre íntegro en ese entonces. Él obedecía al Señor al pie de la letra. Por eso dice, y no me aparté impíamente de mi Dios. Es que, como les expliqué, no actuó de la manera malvada. No tomó el reino de Israel, no tomó el reinado de la forma más violenta y peligrosa, tomando atajos. No, David no iba a hacer esa maldad, sabiendo de que hay un Dios que lo estaba viendo y que lo iba a recompensar de acuerdo a cómo actuara. Pero cuando dice, yo he guardado los caminos de Jehová, es una clara referencia a los mandamientos del Señor, y si lo aplicamos, la verdad, si lo vemos, los mandamientos del Señor son como esos caminos que nos dirigen hacia lo que es la voluntad de Dios. Juan dice allá en su primera carta que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y si lo vemos, pues, cuando obedecemos los mandamientos del Señor, claro, no hemos sido perfectos, no podemos decir que hemos sido impecables y que obedecimos todos los 10 mandamientos, no.
Eso solo nuestro Señor Jesús lo hizo como el ser humano perfecto. Pero cuando conocemos a Dios, entendemos que tenemos que obedecer esos mandamientos, y esos mandamientos son los que nos ayudan a estar delante de Dios de una manera justa. No nos hacen apartar impíamente del Señor. No quiero decir con esto que los mandamientos son los que nos van a salvar de la condenación eterna, no. Eso solo Jesús lo hace. Pero en cuanto a los mandamientos, son buenos que los obedezcamos, porque eso evita que nos apartemos impíamente del Señor. Santiago dice en su carta de que si no matas y adulteras, bueno, él dice, si no matas pero robas, dice. Bueno, no me acuerdo ahorita, en este momento, cómo dice él eso, pero Santiago está dando a entender, si no adulteras pero robas, te haces culpable de toda la ley. ¿Cómo quiero tratar de explicar esto? Es decir, un mandamiento que nosotros quebrantemos es peligroso, nos hace quebrantar los otros mandamientos y nos puede apartar impíamente del Señor. Bueno, ya que toqué este punto, si no, pensemos en el mismo David que escribió este versículo cuando dijo, los caminos de Jehová he guardado, y eso evitó que yo me apartara impíamente del Señor. En ese momento sí. Pero ¿qué pasó cuando David cometió ese pecado del adulterio? Cometió otros pecados como el asesinato, el robo, porque le robó la esposa a ese hombre. Por eso el profeta Natán hizo esa comparación del hombre que tenía 100 ovejas y aquel que solo tenía una vez. Es que David literalmente cometió todos los pecados, y eso hizo que se apartara impíamente en ese momento, ¿va? En este momento no, porque David obedeció los mandamientos del Señor, y eso evitó que actuara de una manera impía. Y eso es una clara amonestación para nosotros, una admonición, o sea, una advertencia de que nosotros tenemos que obedecer los mandamientos del Señor. Es cierto, no nos van a hacer salvos. No creamos que por obedecer los mandamientos del Señor ya es que tenemos vida eterna también, no. Eso solo es lo que los mandamientos nos ayudan a no apartarnos impíamente del Señor. No nos llevan a hacer cosas más malas, pues, a pecar de una manera más horrible. Por eso David aquí está hablando bien. Dios lo recompensó, sí, porque no se apartó. Ha guardado los caminos o mandamientos del Señor. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Es la misma idea. David no desobedeció esos mandamientos. Él siempre fue obediente. Esa que dice ahí, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos, es la misma idea. Solo que lo está describiendo de otra forma para embellecer lo que está diciendo. Es decir, David no se apartó por ningún motivo en ese momento. Claro, hay que aclararlo ahí. No se apartó de los caminos del Señor, de los mandamientos del Señor, y eso lo ayudó a actuar con justicia. Por eso dice en los versículos 23 y 24, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Es que fui justo o recto, como dice David ahí, fui justo para con él y me he guardado de mi maldad. Es la misma idea. Si obedecemos los mandamientos del Señor, eso nos va a librar de muchas maldades. Por eso dice Juan en su primera carta, los mandamientos del Señor no son gravosos. Eso nos libran más bien de muchas maldades. Pablo dice que estamos bajo la gracia, pero en Romanos Pablo dice eso, que aunque estamos bajo la gracia no hacemos a un lado la ley, ¿se acuerdan? Y eso es muy importante porque es cierto, aunque estamos bajo la gracia de Dios, eso no hace nulo los mandamientos del Señor. Honrarlo a Él por sobre todas las cosas, no desobedecer a nuestros padres, bueno, no matar, ¿va? Ya sea por físicamente, que Dios nos libre, ¿va? Y no matar con nuestra boca o con nuestras miradas, ¿va? Que a veces hay gente que parece que con una mirada lo quiere, va a matar a uno, ¿va? Pero claro, eso es peligroso, o tener cuidado con lo que decimos, porque recordemos que Jesús dijo que muchas veces con nuestra forma de hablar podemos matar a alguien. ¿Cierto o no es cierto? Eso lo dijo Jesús,
Tengamos cuidado con eso. Adulterar, ya sabemos que adulterar no se refiere solamente al acto físico en la cama, ¿va? Eso va referido también a lujuriar, a ver con maldad a una mujer o a un hombre, ¿va? Porque hay mujeres también que el pecado es el mismo en hombre y en mujer, ¿va? No podemos decir que solo es el hombre. El adulterio se da tanto en hombres como en mujeres, lamentablemente. No robar, claro, eso de no robar, yo sé que mucha gente tiene claro eso de no robar. Hay gente que cuida muy bien esos detalles, pero creen que eso es justicia y no adoran a Dios. A veces adoran otras imágenes y eso también es pecado. No levantar falso testimonio, no mentir. Vaya, esos son todos los mandamientos. No codiciar. David está diciendo que él actuó rectamente para con el Señor y se guardó de esa maldad. Oh, porque aunque los mandamientos no nos salvan, pero sí evitan que nosotros cometamos maldades terribles. Porque pensemos por un momento, imagínense cuando un político roba, vaya, cuando tiene las arcas del Estado, cuando un político tiene a su disposición tanto dinero y empieza a robar, y otros políticos empiezan a robar, empiezan a dañar a la nación. Entonces esa es una maldad terrible y asquerosa, porque por medio de ese robo, que aunque pareciera que no es de tal magnitud grave, claro que le hace un gran daño a la nación, porque eso evita fondos. ¿Para qué? Para recursos como medicinas. Aquí en mi país, Honduras, ¿cuántos problemas no hemos tenido con eso? De que en el hospital la escuela le faltan las medicinas, que en el seguro social faltan las medicinas. ¿Por qué? Por la misma corrupción. Entonces, cuando David está diciendo eso, yo guardé tus caminos para no apartarme impíamente de mi Dios, está hablando bien. Y nosotros también tenemos que ser obedientes a esos mandamientos, no porque pensemos que eso nos va a salvar, no, eso no nos va a salvar. Cristo ya nos salvó. Pero sí obedecer los mandamientos porque va a evitar que nos apartemos impíamente del Señor. Vamos a andar en esa rectitud. Vamos a testificarle a un mundo perdido que hay un castigo por desobedecer esos mandamientos, porque los enemigos de David pues no tenían presente eso, desobedecieron los mandamientos del Señor y pues Dios tuvo que recompensarlos también como un castigo, ¿va? Como lo mencionó David. Pero David dice, por lo cual me ha recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Eso de que conforme delante de su vista, está reconociendo la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Sería un engaño terrible tratar de decir de que estamos bien, sabiendo que Dios conoce cada parte malvada de nuestra vida y que no estamos haciendo lo correcto. Lo mejor es que cada día le pidamos que nos limpie de cada maldad que tengamos. Él lo puede hacer, no lo podemos negar. Tenemos que andar en rectitud. Por eso David dice, me ha recompensado. Y como les decía anteriormente, en el estudio anterior, sí fue recompensado David físicamente. Claro, espiritualmente también, porque él pues conocía al Dios verdadero, tenía esa comunión íntima con el Señor. Como ya lo hemos visto en los siguientes salmos, en los salmos anteriores, en el 5, como David manifestaba que aunque se sentía en grandes angustias, él siempre imploraba al Señor, tenía esa comunión. Pero si lo vemos también, Dios lo recompensó en ese aspecto de que lo puso como líder de su pueblo. Y claro, vemos la recompensa también porque David fue un rey que evitó que la nación de Israel se volviera a la idolatría. Es más, muchos estudiosos dicen también, y esto lo dicen hasta historiadores a veces, de que cuando David fue rey de Israel, Israel tuvo una expansión tan poderosa, tuvo unas fronteras tan poderosas, que ningún enemigo se atrevía a hacerle frente a David. Literalmente Dios recompensó eso en David. Y que de nosotros también. Nosotros también podemos ser recompensados, pero siempre y cuando guardemos los caminos o los mandamientos del Señor. Así sí, Dios nos va a recompensar, Dios va a hacer poderosas proezas. Pero lamentablemente aquí ya lo tenemos que hablar así, Es triste ver cómo la iglesia, y estoy hablando de la iglesia en sí, cómo la iglesia se está mezclando bastante,
Bueno, cómo nos estamos mezclando con el mundo, pues. Cómo en vez de denunciar lo que está mal, muchas veces queremos cobijar eso. Queremos aceptar eso como que no se vea tan pesado, pues. No, que para qué condenar a los homosexuales, y total, Dios los ama. Y volvemos a repetir, sí hay razón en eso, Dios ama a cualquier pecador. Pero óigame, Dios no va a estar de acuerdo jamás con ningún pecado. No puede la iglesia justificarse en eso y no actuar de acuerdo a la justicia de Dios. Dios no puede recompensar algo así. Y de repente por eso es que la iglesia hoy en la actualidad hemos sufrido también de esa forma, ¿va? Porque es terrible que a estas personas no se les puede decir nada en cuanto a eso, ¿va? Pero también qué de la iglesia cuando nos quedamos callados ante problemas, crisis, corrupciones y no hacemos nada. Dios también recompensa eso y podemos sufrir un castigo por eso. Como fieles seguidores de Cristo tenemos que hacer lo que Dios nos manda. No obedecer al mundo, pues, no seguir sus reglas, obedecer únicamente al Señor, sus mandamientos. Dios va a recompensar eso. Pero también tenemos que ser obedientes a eso, ¿va? Y si somos obedientes a sus mandamientos, pues de lo demás se va a encargar el Señor. De lo demás Dios se va a encargar de juzgar a cada persona que hace lo malo. Pero nosotros no, como iglesia, no nos podemos cobijar con el mundo y decir, sí, no lo veamos tan malo. De todas formas, pues, Dios ama a todos por igual. No nos caigamos en esa terrible trampa. Aquí va a decir David otra cosa muy importante, ya que estamos hablando de este tema. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Aquí ya David nos está detallando la misericordia de Dios. Dios muestra su misericordia con el que es misericordioso. Bueno, David fue un hombre misericordioso. Estuvo en 2 ocasiones a punto de quitarle la vida a Saúl y no lo hizo. Entonces Dios le mostró su misericordia también. Eso lo vemos también con los hermanos de José, ¿va? José fue vendido por sus hermanos y no vemos que José haya tomado venganza de sus hermanos. Y a pesar de todo, Jacob le escribió después cuando Jacob murió. Le pidió a José que no tratara de vengarse de sus hermanos, pero es que José ni idea tenía de vengarse de sus hermanos. ¿Por qué? Porque era un hombre misericordioso. Y Dios mostró esa misericordia a José al elevarlo a ese punto de estar allá preso, de ser vendido y traicionado por sus hermanos, a ser el segundo gobernante de lo que era esa nación poderosa en ese entonces, que era Egipto. Egipto era la nación potencia en ese entonces, cuando José nació, cuando José gobernaba. Y Dios mostró su misericordia. Aquí nos está hablando de algo muy bueno, David, de algo real. Misericordioso es Dios con todos aquellos. Dios muestra su misericordia con aquellos que son misericordiosos. No vemos que José tomó venganza contra sus hermanos. Mostró misericordia. Y Dios también por eso le mostró siempre su misericordia. Es real todo esto. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es algo bien importante que tenemos que tener presente en nuestra mente. Si nosotros verdaderamente mostramos misericordia, vamos a ver a diario la misericordia de Dios. Pero si no mostramos eso, pues atengámonos que Dios lo que nos está reservando es un terrible castigo. Amén. Y dice, y limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Eso de limpio te mostrarás para con el limpio es que habla sinceramente del carácter de Dios, de cómo Dios actúa con limpieza y con justicia. Por eso dice Pablo ya dice en Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que cuando fuere juzgado sea hallado limpio, justo. Porque la verdad Dios es limpio. Es que Dios se muestra limpio con el limpio. Esa fue la misma oración que se acuerdan que hizo Abraham cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra.
¿Qué fue lo que dijo Abraham? Castigarás al justo con el impío. Lejos de ti esté hacer tal maldad, decía Abraham. Y es que es cierto, Dios no va a actuar de esa manera. Por eso David dice, limpio te mostrarás compara con el limpio. Porque es cierto, Dios no va a castigar de esa manera tan brutal al que ha hecho lo correcto, al que es limpio de corazón, al que ha sido lavado por la sangre de Cristo. No puede estarse refiriendo a eso. Por eso Abraham, cuando le hizo esa oración al Señor, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan que Abraham se fue desde 50 hasta 5 justos? Pero antes de todo eso, Abraham le dijo al Señor, ¿destruirás también al justo? Lejos de ti esté hacer tal maldad, porque Abraham sabía que Dios era un Dios limpio, un Dios santo y justo y misericordioso. Es la misma expresión que está usando David aquí cuando dice, limpio te mostrarás para con el limpio. Y ahora nos menciona la otra parte, la parte difícil y triste también para el que es perverso, ¿eh? Y severo serás para con el perverso. Y eso es una condenación horrible para todos aquellos que no quieren obedecer el Evangelio. Lo único que está reservado para ellos es la ira. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Saúl también reservó esa ira por eso dice, y severo serás para con el perverso. En medio de todo eso podemos ver que Dios le dio tiempo a Saúl que se arrepintiera, pero llegó un momento en que colmó las maldades. Saúl acumuló tantas maldades que ya Dios tenía que actuar severamente con él. Y claro, vemos cómo Dios ejecutó su justicia sobre Saúl, que lo desamparó y no pudo ganar esa batalla contra los filisteos. Y eso se puede ver en todos los enemigos de Dios, como Dios ha tenido que actuar severamente con cada enemigo de su pueblo. Lo hizo con David, lo hizo con los israelitas, cuando aquel hombre que dice allá la Biblia en Esther, en el libro de Esther, que Dios usó a Esther para librar a los judíos de la mano de aquel hombre que se llamaba Amán, que quería aniquilar a todos los judíos. Todos aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios, Dios los va a castigar severamente. Todos aquellos que no quieren obedecer los mandamientos del Señor, Dios se mostrará severamente contra ellos. Es una idea bien fuerte, que aquí lo vemos así sencillo, pero que aquí las personas que no conocen a Dios no creen en el juicio de Dios, no creen que después de la muerte hay un juicio, que está establecido, como dice Hebreos 9, ¿va? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lamentablemente, los seres humanos que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios y no obedeciendo sus mandamientos, solo eso les espera. Y viene y sigue diciendo, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Dice Santiago que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Esto se aplica también aquí porque dice, porque tú salvarás al pueblo afligido. ¿Cuántas veces David no oró al Señor en representación de aquellos que eran parte de ese pueblo que oraba al Señor? Muchas veces así se miraba a David, como ese pueblo afligido, porque claro, no solo era él, eran un montón que obedecían al Señor también. Porque tú salvarás al pueblo afligido. Eso lo podemos ver también cuando Israel se arrepentía de sus pecados, lo que vemos en el libro de los jueces, ¿va? Que cuando afligían su corazón y se humillaban, entonces Dios los salvaba y enviaba a jueces, dice la Biblia. Pero a los ojos altivos Dios siempre nos va a ver de lejos. Es que Dios castiga a la soberbia, la verdad. Sí, Dios les da tiempo de arrepentirse, sí. Pero ya cuando esa soberbia lleva al ser humano a hacer cosas más grandes, entonces ya Dios tiene que intervenir y actuar con su santa justicia. Y sí, por eso David dice, y humillarás a los ojos altivos. Claro, es que Dios va a humillar siempre toda soberbia. Jesús dijo también, todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dijo Jesús.
Y aquí David dice, porque tú salvarás al pueblo afligido. Si verdaderamente la iglesia nos empezamos a humillar como Dios quiere y a reconocer que estamos actuando mal, Dios literalmente nos va a salvar de esta situación. Así que por mientras estamos aquí en este mundo, Dios va a hacer proezas, Dios puede hacer grandes cosas, Dios puede ayudarnos a seguir adelante. Pero si nosotros la iglesia empezamos más bien a acomodarnos a lo que nos dice el mundo, entonces estamos volviéndonos malos también. Que Dios nos ayude, ¿va? Pero Dios siempre va a castigar toda soberbia. Por eso dice, y humillarás los ojos altivos. Siempre cuando un hombre llega a un punto elevado de tanta soberbia, Dios tiene que castigarlo porque su maldad es demasiado grande. Y eso lo hemos visto, como les digo, ¿va? Con todos los enemigos de Israel y con los de la iglesia también actualmente, ¿va? Y dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Eso de tú encenderás mi lámpara, qué bonita idea da de lo que es el conocimiento o su fe, ¿va? Como Dios siempre va a mantener a David en ese ánimo. Dios siempre va a alumbrar su conocimiento, Dios siempre va a alumbrar su fe, para que no caiga, pues. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, es decir, Dios despejará cualquier duda de mi vida, cualquier miedo, porque la idea de tinieblas siempre va asociado con eso del temor, la duda. Y cuando dice encenderás mi lámpara, siempre está asociado con una vida de fe, una vida de conocimiento santo hacia las cosas del Señor. Todo eso está aplicándolo David a este propósito. De que cuando dice tú encenderás mi lámpara, dando a entender, Dios siempre va a mantener mi fe fortalecida. Y que aunque hayan tinieblas y todo, Dios siempre alumbrará mis pasos, Dios alumbrará mi vida, pues. Qué expresiones tan hermosas está usando David en cuanto a la fe nuestra. Tenemos que pedirle al Señor que cada día ilumine nuestra mente, nuestra fe sea fortalecida, pero como hemos dicho, como voy diciendo siempre con una vida de oración y sobre todo obedeciendo lo que nos dice este sagrado libro. No podemos negar eso. Si no es de esa forma, es mentira. El mundo nos va a moldear a su manera, pero la palabra de Dios nos va a moldear de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a poder decir como David, tú encenderás mi lámpara y Dios va a alumbrar mi camino en medio de mis tinieblas, pero solo obedeciendo la inviolable palabra de Dios. Y bueno, dicen los versículos 29 y 30, contigo desbarataré ejército y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Está mencionando que para hacer esto hay que obedecer al Señor. ¿Se acuerdan que Él dijo, no me he apartado de tus mandamientos o sus caminos? Dios alumbró mi lámpara, pero claro, para llegar a esto de que contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros, hay que primero ser obedientes y humillarse, afligir nuestros corazones. Y si lo aplicamos en David, pues David sí fue un hombre que derrotó a bastantes enemigos, asaltó muros literalmente, desbarató ejércitos, pero claro, porque fue obediente al Señor. Inclusive hay una canción con respecto a este versículo que dice, con mi Dios yo saltaré los muros. Bueno, así dice la canción, ¿va? Yo creo que ustedes la han escuchado. Con mi Dios ejército derribaré. Así, ¿va? Así dice la canción. Pero ustedes han escuchado la canción, pero es bien bonita la alabanza, algo así se parece a este versículo que dice, contigo desbarataré ejército y con mi Dios asaltaré muros. Porque la verdad, solo con Dios es que podemos derrotar esas fortalezas, pero sobre todo enfrentando esos enemigos con las armas espirituales, con la palabra de Dios. Si tratamos de enfrentar a estos enemigos con nuestras propias fuerzas, vamos a caer.
Si es con nuestra propia sabiduría, también vamos a caer, porque no podemos enfrentar al enemigo de esa forma. Es solo con la ayuda de Dios, pero siempre y cuando obedeciendo sus mandamientos. En resumir, a toda su palabra, pues. Y así sí podemos desbaratar esos ejércitos. Claro que nosotros no es que nos vamos a enfrentar a un ejército de humanos, no, está hablando de huestes de maldad, huestes que constantemente están atacando a la iglesia, a nosotros personalmente también. Y de esa manera vamos a saltar esos muros, es cierto, cuando la iglesia es obediente, cuando somos obedientes como creyentes, claro que vamos a ver manifestaciones poderosas de Dios, pero de Dios va, no de nosotros. No vamos a actuar como actúan muchas falsas conferencias, falsos apóstoles. No vamos a actuar de esa manera. Esa es una falsedad. No podemos actuar así tampoco. Pero cuando dejamos que Dios actúe, Dios obra. Y Dios toca corazones también. De esa manera podemos asaltar muros, como dice David. En cuanto a Dios, dice David, terminamos aquí este estudio, dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Es interesante que todo el mérito David siempre se lo da a Dios. En cuanto a Dios, dice, perfecto es su camino. Y aquí obviamente está hablando de la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dado. Claro, si lo aplicamos al Señor Jesús también, pues porque Cristo es la palabra viviente del Padre. Y solo Él es el único camino que nos lleva al cielo. Entonces, en verdad, cuando dice David, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, es decir, es tan limpia, tan pura, que es perfecta por eso. Y si lo vemos, cuántas veces la Biblia es comparada con la perfección. Como vamos a ver en el Salmo 19, que dice que el testimonio o la ley de Jehová convierte al sencillo. ¿Por qué? Porque el camino de Dios es perfecto. Y si lo vemos, Cristo es el único ser humano perfecto que se entregó por nosotros, por pecadores como nosotros, y es el único por medio del cual podemos llegar al Padre. Entonces, si lo aplicamos así, claro, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Es el único libro que nos habla la verdad de Dios, es el único libro que nos dice cuán perfecta es su voluntad. Y termina David diciendo, escudo es a todos los que en él esperan. Y eso es otra de las facetas de Dios, ser escudo a todos los que esperamos en él. Por mientras estamos esperando en el Señor que Dios manifieste su maravillosa gracia, su poder, Él es escudo para nosotros. Es una protección inagotable. Por eso David termina concluyendo, escudo es a todos los que en Él esperan. Es como esa protección que aunque nos estén atacando, pero es escudo. Nos está protegiendo por mientras Él manifiesta su juicio. Y eso es lo que estamos haciendo en la actualidad los creyentes. Tenemos que confiar en nuestro Dios como nuestro escudo. Que aunque el mundo se ve mal, nos está atacando, ahí está nuestro escudo, que es el Señor. Y por mientras Él manifieste toda su ira y toda su justicia, Él siempre va a seguir siendo nuestro escudo, nuestra protección. Así que la invitación es esa siempre. ¿Quieren ustedes que Jesús sea su escudo, su protección? Bueno, lo único que hay que hacer es hacer de nuevo, obedecer al Señor. Jesús dijo, todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. Y si queremos ver la protección, pues Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No creen que es lindo eso, aplicarlo con este versículo que dice, escudo es a todos los que en Él esperan? Todos los que hemos depositado nuestra confianza en Jesús, podemos decir que Jesús va a estar con nosotros todos los días. Su presencia estará con nosotros todos los días hasta que Él manifieste pues toda esa ira, ¿va? Y bueno, les agradezco si quedaron viendo esta tercera parte de este estudio del Salmo, ¿va? Por favor, compártanlo, créanme que eso va a ser de mucha ayuda. Y denle un like también, ¿va? Porque eso también pues ayuda al canal, ¿va? A que YouTube nos recomiende. Es importante porque lo importante es que crezcamos, que muchos hermanos y también amigos, ¿va? Que no conocen del Evangelio, conozcan la palabra de Dios.
que ustedes puedan compartirle esto con algún vecino que no conoce la palabra de Dios. Eso va a ser, créanme, eso va a ser una gran bendición, saber que otras personas puedan escuchar la palabra de Dios. Y bueno, pedir porque Dios los guarde siempre, va, y que les ayude en todo lo que emprendan. Muchas gracias.